No sé si esto que estás por escuchar será fácil de creer, pero si alguna vez has sentido que te observan cuando estás solo, entonces ya estás más cerca de entenderlo. Mi nombre no importa. Lo que viví, sí. Tenía 18 años cuando todo comenzó. Vivía en Lahore. Trabajaba medio tiempo en un restaurante modesto, aprendiendo a ser chef. Todo parecía normal. Incluso tenía un sueño: casarme con una prima lejana, una chica que conocí solo por mensajes, pero con quien hablaba desde hacía 2 años. Cuando quise formalizar la relación, mi familia se opuso, y del otro lado, su tío, un hombre enfermo y obsesionado, me amenazó, no porque yo no fuera digno, sino porque él mismo quería casarse con ella. Tenía poder, tenía rabia y también tenía acceso a algo más oscuro: el hechizo. A los pocos días comencé a sentir que algo no estaba bien: pesadillas, ruidos, la sensación de estar observado. Pero lo peor vino la noche en que tuve que hacer una entrega especial. El pedido era para un lujoso edificio, en un sector solitario. Era de noche, y aunque ya había ido antes por esa zona, ese día, algo era distinto. El aire era más pesado. Sentía un temblor en el estómago. Subí por el ascensor hasta el quinto piso, entregué la comida, y al bajar, mientras el ascensor descendía, lo vi: un niño, parado detrás de mí, reflejado en el espejo. Vestía un sudario, su rostro quemado completamente, sus ojos negros, vacíos. No se movía, no hablaba. Yo tampoco pude hacerlo. Corrí. El ascensor llegó a planta baja y escapé como si mi vida dependiera de ello. Pero el niño aún estaba ahí, reflejado en cada superficie vidriosa que encontraba. No había nadie más, ni un alma. Llegué al restaurante en estado de shock. Le dije al jefe que estaba enfermo. Me fui a casa. Me dormí como si hubiera corrido kilómetros. Y entonces comenzó lo verdaderamente aterrador. Me desperté en una calle, solo, llorando. Vecinos y familiares me encontraron gritando. Nadie entendía cómo había salido de la casa. Mi madre me llevó con una mujer que hacía curaciones espirituales. Me recomendó recitar versos protectores antes de dormir, pero no sirvió. El niño volvió, no en sueños, en vigilia. Aparecía en mi habitación a las 2, 3 de la madrugada. A veces me hablaba, a veces solo me observaba, pero siempre decía lo mismo: no te dejaré, nunca. Mi cuerpo comenzaba a fallar, me debilitaba, perdí el trabajo, mi salud se deshacía, las visitas nocturnas se volvieron rutina. Cada vez que gritaba, mi familia acudía a mi cuarto, pero no podían hacer nada. Y entonces, las cosas escalaron. Una noche, floté, literalmente. Mi hermano me vio suspendido en el aire, gritó, todos entraron. Nadie podía entender cómo era posible. Me veían reír y llorar al mismo tiempo. A veces hablaba en voces que no eran mías. Mi madre comprendió. El niño no era un niño, era algo más, algo que venía con un mensaje o con una misión, y eso era solo el comienzo. Ya no dormía, no porque no pudiera, sino porque tenía miedo de cerrar los ojos. El momento más terrible era el crepúsculo. Apenas caía el sol, mi cuerpo empezaba a volverse extraño, mi mente se nublaba y a veces
Ya no era yo. Una tarde, mientras mi hermano estaba fuera y mi madre conversaba con mis primas en la sala, el niño regresó. No tocó la puerta, no susurró, solo se metió dentro de mí. Me desplomé. Mi prima me vio reírse sin razón, luego llorar con una tristeza inhumana. Me hablaban y yo no respondía. Cuando mi madre entró, supo de inmediato que algo se había apoderado de mí. Llamaron a todos. Subieron los tíos, los primos, todos. Mi hermano entró y gritó al verme flotando sobre la cama, a medio metro del colchón. Todos gritaban, algunos lloraban, pero yo no sentía nada. Al despertar, no recordaba nada, solo una figura en mi mente. Un hombre viejo, encorvado, sentado entre lápidas. Un hechicero, uno que parecía saber mi nombre. A partir de ese día, el horror se multiplicó. El niño venía al anochecer, pero luego también al mediodía y más tarde a la medianoche. Cada vez que llegaba, me dejaba marcas. Una cruz invertida aparecía en mis brazos. Nadie entendía por qué. Una de mis primas, aterrada, dijo que debían atarme las piernas cuando el ente aparecía. Lo intentaron. Fue peor. Se enfureció. La casa entera tembló. Objetos se movían solos. Puertas se cerraban con fuerza. Y cada vez que lo expulsaban, regresaba con más rabia. Mis familiares empezaron a turnarse para quedarse conmigo al caer la tarde. Querían enfrentarlo, descubrir qué era, de dónde venía, pero él solo decía una cosa: salgan, todos, de aquí. Y cada vez que lo hacía, hablaba con una voz que no era humana. El miedo no era lo peor era la impotencia, porque cada intento por liberarme lo fortalecía, hasta que llegó la noche en que el espíritu dejó de ser niño y se convirtió en otra cosa. Ya no aparecía solo, comenzaban a sentirse presencias múltiples, sombras que se deslizaban por los rincones, olores pútridos que surgían sin explicación, ruidos de uñas arañando la madera. La casa entera estaba infestada. El clima cambió. El ambiente se volvió pesado y la desesperación se volvió rutina. El siguiente paso fue aún más aterrador. Una noche, mientras estábamos en la casa de mi tía, la entidad me tomó nuevamente. Esta vez, sin previo aviso, mi cuerpo se arqueó y comenzó a elevarse en medio de todos. Las luces parpadearon. Un frío gélido llenó la habitación. Grité, pero no con mi voz. Era otro sonido, más grave, más antiguo. Algo rugía desde dentro de mí. Todos intentaron sostenerme, pero era como si pesara cientos de kilos. Cuando por fin me bajaron, había sangrado por los ojos. Mi tía, llorando, notó algo más. En mis brazos había símbolos, no humanos. Nadie sabía qué significaban. Mi madre decidió que ya era suficiente. Me llevarían con un guía espiritual muy respetado, pero el tiempo no estaba de nuestro lado. Cada día, algo nuevo, algo más fuerte, algo más cercano a la muerte. El hechicero que vi entre lápidas no era un recuerdo, era un aviso, un anuncio, y ahora comenzaba a manifestarse también en mis sueños. Me decía su nombre, me mostraba un cementerio cristiano, un ritual y una advertencia: te quedan pocos días, pronto serás uno de los nuestros. Comenzó a hablar. Ya no era un niño,
Ni siquiera intentaba esconder su voz. Ahora tenía el tono de un hombre viejo, seco, lleno de rencor. Cada vez que se manifestaba, lo hacía con más claridad. Repetía frases en un idioma que nadie reconocía. Golpeaba paredes sin mover un solo dedo. Quemaba el aire. Las madrugadas se convertían en campos de batalla. Mis familiares ya no dormían, se turnaban para estar junto a mí, pero él siempre encontraba el momento. Incluso cuando había gente, se apoderaba de mí. Mis ojos se volvían negros, mis uñas se alargaban y una sombra me rodeaba. Mi madre lloraba cada noche. Mi padre, que no creía en nada de esto, ya estaba convencido. El miedo se lo comía. Decidieron llevarme con un líder espiritual muy poderoso, uno que rara vez atendía casos. Cuando llegamos, el hombre solo me miró a los ojos y dijo: «Esto no es solo una entidad, es una manada, un clan». Nadie entendía lo que significaba. Él explicó: no era solo un espíritu, era un grupo de seres que operaban juntos. Uno era el niño, otro el anciano, pero detrás había muchos más. Algunos observaban desde lejos, otros ya estaban dentro. Comenzó un proceso de limpieza, oraciones, lecturas sagradas, ritos protectores. Durante días parecía funcionar. Me sentía más ligero, dormía, incluso sonreía, pero fue una trampa. El espíritu se replegó solo para atacar con más fuerza. La noche siguiente fue la más larga de todas. Me desperté empapado en sudor, pero no era mío. Era como si otro cuerpo estuviera sobre el mío. Me miré al espejo y no me reconocí. Mi rostro era el de siempre, pero mis ojos eran de él. Cerré los ojos y lo vi. Estaba en mi cuarto, parado en la esquina. Detrás de él, más figuras, algunas sin cara, otras cubiertas de sangre. Comenzaron a hablar entre ellos, pero no usaban palabras. Era como si sus pensamientos chocaran en mi cabeza. Vomité, me desmayé. Cuando desperté, estaba atado a la cama. Mi familia me había sujetado. Decían que durante la madrugada había tratado de atacar a mi prima menor. Yo no recordaba nada, pero tenía sangre en las uñas. Intentamos salir de la ciudad. Pensamos que quizás alejándome todo desaparecería. Nos fuimos a casa de una tía en otro pueblo. El primer día fue tranquilo. El segundo comenzó de nuevo. Esta vez no fue solo conmigo. Una de mis tías comenzó a ver sombras. Mi primo menor se despertó con marcas en el cuerpo. Mi madre tuvo pesadillas tan vívidas que despertó gritando nombres de muertos que nadie conocía. Y luego vino el peor momento. Mi padre, el más escéptico, el más racional, lo poseyeron. Cayó al suelo en medio de la cocina. Se retorcía, reía como un loco, decía que nos mataría a todos. Fue entonces cuando supimos que esto ya no era solo mío. Esto se había contagiado. Habíamos abierto algo y no sabíamos cómo cerrarlo. Esa noche, el guía espiritual nos dijo algo que nos heló la sangre. Ellos no están atados a un lugar, están atados a ustedes. El plan final era arriesgado. El guía espiritual nos advirtió que habría un punto sin retorno. Una vez comenzado el ritual, no podíamos detenernos. Habría dolor, tal vez pérdidas, pero era la única opción. Nos prepararon durante días, ayunos, limpiezas.
protecciones escritas y enterradas bajo el umbral. La ceremonia debía hacerse en la noche del último día del mes lunar, cuando las energías están más inestables. Ese día llegó, y con él la tormenta, literal, viento, lluvia, truenos, todo coincidía. Comenzó el ritual. Estábamos todos en círculo, yo en el centro, sujetado por 4 familiares. El guía entonaba versos antiguos, palabras que sonaban como cuchillos. Sentí que algo se removía en mi pecho, ardía. Grité, pero no era mi voz. Comencé a sacudirme, a convulsionar. Mis ojos se pusieron en blanco. Sentí que me desgarraban por dentro. Entonces se abrió la puerta, sola, y él entró, el niño, pero ahora no era niño, era una figura alargada, sin rostro, envuelta en vendas negras. Detrás de él, decenas, llenaron la casa, nadie más los veía, pero todos sentían su presencia. Las velas se apagaban solas, las paredes sangraban, el guía no se detuvo, alzó más la voz, más fuerte, más rápido. Las criaturas comenzaron a gritar, a agitarse, a deshacerse en humo y cenizas. Yo sentía que moría, mi cuerpo ya no me respondía. Vi mi vida pasar, vi mis pecados, mis errores, vi la cara del hechicero sonriendo, vi el cementerio y una tumba con mi nombre. Grité, me solté de las cuerdas, me arrastré hasta el centro del círculo, toqué el suelo, frío, profundo, oscuro, y allí lo escuché, una voz, no era humana, era antigua, y me dijo, aún no es tu hora. Me desperté días después en el hospital. Había estado en coma. El guía murió esa misma noche. El precio. Nadie volvió a hablar del tema. Nos mudamos. Cambiamos de ciudad. Mi padre nunca volvió a ser el mismo. Mi madre envejeció de golpe. Yo aún tengo marcas en la piel, cruces, símbolos, cicatrices. No sé si estoy completamente libre. Algunas noches aún lo escucho, respirando en la oscuridad, pero aprendí algo. Hay puertas que nunca debimos abrir y sincronías que no traen respuestas, solo condenas.